Bienvenidos al podcast En Prosa, un espacio donde analizaremos cómo mejorar tus habilidades comunicativas. En este podcast, En Prosa, te ayudamos a que no seas más el tímido del grupo, que te conviertas en todo un líder y no se te dificulte expresar tus pensamientos en el momento y la manera adecuada. Hemos seleccionado los mejores temas. Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa. Bienvenidos. Hola, muchísimas gracias por darle play a este programa del día de hoy. Que para empezar quiero darle gracias a cada uno de ustedes que está conectado con mi podcast. Justamente para este día he traído un tema con el que sé que muchos en algún momento de nuestra vida hemos tenido inconvenientes, y es el arte de hablar en público. Este tema es bastante controversial porque siempre he escuchado comentarios de las personas diciendo cosas como: no todo el mundo es capaz de pararse frente a un escenario, no todo el mundo es capaz de expresar sus ideas con seguridad. Y justamente me surgen muchas dudas y muchas preguntas al respecto, así que he planteado una pregunta que al finalizar concluiré, y es: ¿las personas que saben hablar en público nacen o se hacen? Así que para empezar, quiero contarles que he tenido la fortuna de ser espectador, como todos nosotros, de diferentes conferencias, de diferentes charlas, de diferentes reuniones en las que he podido ver cómo se expresan las personas frente a un público, y también he tenido la fortuna de estar frente a ese público, darle la oportunidad a las personas de que escuchen mis ideas. Así que, basado en esa experiencia, puedo decir que hay muchísimas personas que tienen esas habilidades innatas, que ya de por sí uno puede decir que nacen con eso. Efectivamente tienen arraigada esa seguridad en sí mismas, tienen un tono de voz muy bueno, una potencia en la voz que les permite ser seguros al momento de hablar, modulan la voz perfecto, tienen entusiasmo, tienen carisma, conectan con el público genial. Pero asimismo me he dado cuenta que al ser un arte el hablar en público, y si entendemos el arte como esa capacidad o esa habilidad para hacer algo, entonces tendremos la opción de aprenderlo. Así que si usted en algún momento ha podido aprender a tocar un instrumento, ha podido aprender algo, perfectamente puede aprender a hablar en público. Lo que sigue ahora es aprender a desarrollar ese arte, aprender a hablar en público. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es desarrollar ciertas habilidades. Esto es muy importante porque no todas las personas contamos con ciertos dones o dotes artísticos para poder pararnos dentro de un escenario o poder expresar nuestras ideas con toda seguridad. Por lo tanto, es importante que entendamos que cuando yo me refiero a hablar en público, no solamente me refiero a dar conferencias o estar parado frente a un escenario con 100, 200, miles de personas, sino que lo podemos aplicar en cualquier momento de nuestra vida, desde una reunión en nuestro trabajo o un evento familiar, una conversación en pareja e incluso algo supremamente sencillo como una exposición en la universidad. Por eso, el día de hoy quiero enseñarles y revelarles dos cosas fundamentales que debe tener un buen orador. La primera será entonces la disposición, esa actitud de hacer las cosas. Todo en la vida necesita actitud, pero si tenemos esa disposición de nuestro corazón y nuestra mente de que vamos a poder lograrlo, efectivamente lo vamos a poder hacer. Y el segundo secreto es tener algo que decir. Nosotros pasamos toda la vida hablando y comunicándonos con todas las personas a nuestro alrededor y siempre tenemos algo que decir, sea una experiencia personal, sea algo que nosotros investigamos, algo que hemos aprendido, pero siempre tenemos algo que decir. Así que si usted tiene disposición y algo que decir, usted está listo para ser un buen orador. Pero bueno, ya sé que usted estará pensando en este momento de que así tenga toda la disposición del mundo, toda la actitud y por supuesto tenga algo que decir, a usted se le dificulta en muchas ocasiones pararse frente a alguien y decirle sus ideas, expresarle lo que usted piensa y su visión. Así que lo primero que debemos hacer es desarrollar ciertas habilidades para ser buenos oradores. La primera habilidad es la naturalidad. No hay peor situación para una persona que está enfrente de alguien expresando sus ideas que imitar un estilo, intentar cambiar su forma de ser. Creo que esto lo podemos ver también cuando usted conoce a alguien que está intentando ser otra cosa.
que cuando habla se le nota que está mintiendo. Y eso lo puede notar el espectador. Por más de que usted quiera pararse en público y hablar como grandes oradores, creo que usted debe siempre mantener su estilo. Por eso es que debemos siempre desarrollar una personalidad madura y capaz de expresarnos con total seguridad, poder decir lo que pensamos y lo que creemos. No hay nada peor que usted hable de algo que usted no cree, que usted diga algo que no piensa. Recuerdo mucho que cuando estaba en la universidad viendo radio, me decía mi profesor, nos decía a todos, que debíamos entonces empezar a escuchar los noticieros, radio AM, para poder familiarizarnos con el estilo y el formato y de esa manera empezar a practicar y a aprender a hacerlo. Pero justamente todos nosotros en el salón, todos mis compañeros de clase empezaron a imitar a su locutor favorito o al presentador con el que más se identificaban. Y todos cuando llegábamos en el examen caíamos en la trampa de imitar un estilo, de no crear uno propio y evidentemente parecíamos todos unos robots. Por eso insisto que el imitar no es la solución, es buscar ser uno mismo frente a ese público o a ese espectador. Otra de las habilidades, la segunda, de la cual vamos a hablar en el programa de hoy, es la concentración. De nada vale que nosotros nos aprendamos todo ese discurso o un texto de memoria, tenerlo bien estructurado, si no vamos a poder expresar con coherencia una idea con otra. Muchas veces nos confiamos de que tenemos buena memoria, pero nos confiamos sin tener en cuenta que vamos a sufrir de nervios frente a ese público, porque es normal. Es normal que nos enfrentemos a ese momento de tensión en el que todo el mundo está en silencio y nosotros seamos la única voz que se escucha en el escenario o seamos la única voz que está escuchando el grupo de personas que tenemos enfrente. Porque si no tenemos una buena concentración, si pasa una mariposa, si alguien estornudó, si alguien se paró del lugar donde estaba, evidentemente nos vamos a desconcentrar. Por eso mi recomendación siempre será estar pendiente del discurso mismo y olvidarse de que tenemos en ese momento 100, 200, 5 personas. Estamos hablando de nuestras ideas con convicción y nos estamos concentrando en lo que sabemos, porque realmente nosotros somos los que sabemos y por eso estamos dando nuestra opinión, nuestra visión. Entonces, dejar atrás lo que creemos que las personas están pensando de lo que decimos y concentrarnos en el discurso mismo. La tercera habilidad será esa sensibilidad. Hay que tocar a las personas que tenemos enfrente. No es cuestión de ser entendido, porque eso es más a nivel profesional. No es simplemente informar y decirle a las personas o contarles algo, sino es ser comprendido, que es a nivel emocional. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de pararnos frente a alguien y hablar, necesitamos tocar esas fibras de las personas porque hay algo muy cierto y es que cuando nosotros decimos algo o expresamos algo, las personas al final no se acuerdan de lo que les dices. Lo que realmente recuerdan es lo que les hiciste sentir. Por eso debe expresarse la vida misma en cada cosa que digamos, porque no se puede hacer sentir algo en lo que no se cree. Hay que tener convicción de nuestras ideas. Precisamente las historias personales o las anécdotas resultan tan bien, porque es usted la autoridad en eso. Nadie puede decirle que no son las cosas así porque solo usted las vivió. Y la cuarta y última habilidad que vamos a desarrollar será la sinceridad. Algo más terrible que imitar un estilo es decir algo en lo que no se cree o no se ha vivido, o cuando se ignora algo, intentar descifrarlo en ese momento y no aceptar que realmente no se sabe, no se conoce. De igual manera, la sinceridad será importante en el momento de aceptar que nos equivocamos. Una de las cosas que más he admirado de las personas que se paran frente a un público o están expresando sus ideas es que sean capaces de decir que se equivocaron. ¿Y por qué les hablo de estas habilidades y no de pronto de cómo mover las manos, cómo pararse frente a un escenario, cómo estructurar el discurso, que de pronto muchos de ustedes era lo que estaban esperando? Porque de nada vale aprender a hacer todo esto si no ponemos el alma y no desarrollamos esas habilidades que son mucho más valiosas para poder conectar con el público. Pero tranquilos, voy a darles 2 técnicas, va a ser la ñapa del programa de hoy, para que ustedes aprendan a hablar en público. Técnica número 1, educar nuestro cuerpo. No se trata de movernos por todos lados o ubicar las manos en los bolsillos o solo moverlas a tal punto de que la concentración de los espectadores se vaya a las manos o no se concentren en lo que decimos. Es importante que nosotros hablemos no diciendo una retahíla sin respirar, sino que respiremos
Y pensemos la siguiente frase. Esto nos va a ayudar muchísimo a ganar confianza, incluso en una entrevista de trabajo. Pasa mucho que nos preguntan algo y sabemos que debemos responder y no nos tomamos el tiempo de pensar esa pregunta, sino que nos soltamos a decir lo primero que se nos ocurre. Así que respiremos y seguimos con la siguiente frase. Es importante tomarse ese tiempo, sin necesidad de que sea una eternidad, claro, pero convencidos de nuestra siguiente idea. También es muy útil acomodar un libro, si lo tenemos, o algunas fichas que usualmente tenemos para recordar las ideas principales de nuestro discurso. La leemos y entonces seguiremos hablando tranquilamente, confiados en lo que estamos diciendo. Técnica número 2. Práctica y constancia. La práctica hace al maestro. Eso sí es algo que todos lo sabemos. Cuando tienes esas ganas de aprender a hacerlo, de aprender a hablar en público, vas a practicarlo mucho, vas a mejorar la manera en la que lo dices y vas a poder crear un estilo propio. Incluso vas a agregarle anécdotas, vas a poder contar una historia y lograr que el público se conecte. Vas a ser natural, vas a ser sincero y entonces has aprendido el arte de hablar en público. Después de analizar todas estas habilidades, estas técnicas que nos van a permitir hablar mucho mejor en público, reforzando lo que ya sabemos o lo que ya teníamos, puedo decirles a modo de conclusión, y es a modo muy personal, que las personas que hablan en público son aquellas personas que desarrollan esas habilidades, que logran conectarse con su público, que crean su propio estilo y de corazón expresan sus ideas. Por eso, por más cualidades que ustedes tengan, pónganse en la tarea entonces de desarrollar habilidades para que sea un excelente orador. Gracias por quedarse hasta el final conmigo. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Si te gustó este podcast, compártelo. No olvides suscribirte para recibir más información. www.enprosa.com y síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. @enprosapodcast. @enprosapodcast para que te enteres de nuestras novedades y nuevos programas.